Imagínate que pudieras entender cómo piensan y actúan los ejecutivos de alto rendimiento para saber cómo crean impacto, cómo motivan, cómo lideran tantas misiones en condiciones estresantes. Imagínate que pudieras entender cómo piensan y actúan los ejecutivos de alto rendimiento para saber cómo crean impacto, cómo motivan, cómo lideran tantas misiones en condiciones estresantes. En Click Radio TV, entremos en la mente del ejecutivo para descubrir las claves del éxito profesional. Un programa original, creado y presentado por David Potnik, coach ejecutivo, experto en mejora de carreras, profesor de habilidades directivas y conferenciante. Hablaremos de las habilidades imprescindibles que debe tener el ejecutivo eficiente, de cómo desarrollar una mente de líder y de los pasos para integrar conductas más fluidas y productivas con el coaching profesional. Nos vemos pronto en La Mente del Ejecutivo, el programa de radio y televisión para los ejecutivos de mente inquieta. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos en La Mente del Ejecutivo, el programa de radio y televisión para los ejecutivos de mente inquieta y para todos los profesionales que quieren entender cómo piensan y cómo actúan los ejecutivos de éxito, ¿vale? Porque al final no se trata solo de ser inteligentes, sino también de pensar y de actuar con inteligencia. Entonces, mi nombre es David Potin, soy coach ejecutivo y experto en mejora de carreras y tengo el placer de presentar este nuevo programa con vosotros. En La Mente del Ejecutivo, entonces, donde nos juntamos con expertos de recursos humanos, de desarrollo personal y profesional, para saber cómo desarrollar estas habilidades y estas actitudes eficientes que al final nos van a permitir llevar una vida laboral, un día a día laboral fluido y eficiente. Como bien lo explicó Aristóteles, uno de los puntos comunes entre los seres humanos y los animales es que somos sociales y en el trabajo también. Esto quiere decir que al final necesitamos a los demás para sentirnos reconocidos, apoyados y básicamente para poder ir más lejos de lo que podemos hacer nosotros solos. Hoy entonces vamos a hablar del trabajo en equipo, el trabajo en equipo que necesitamos, pero que al mismo tiempo acabamos a veces temiendo por lo que puede pasar cuando estamos en un grupo de trabajo donde no nos sentimos alineados. Por ejemplo, cómo crear cohesión en los equipos de trabajo será nuestro tema de hoy en La Mente del Ejecutivo. Para eso estaré reunido, rodeado de dos expertos en comunicación y en gestión de equipos. Tengo primero entonces a mi derecha José Ochoa, facilitador de Design Thinking para innovación y transformación y también impulsor de equipos. ¿Cómo estás, José? Hola, buenas. Muy bien. Muy bien, encantado. Contento de volver al programa. Exacto. Es mi segunda visita. Tu segunda para el programa 12. Muy bien, encantado de tenerte conmigo. Y a mi izquierda tengo a Arturo Ortiz. Buenos días, Arturo. Eres abogado, mediador y el CEO de la empresa AOH Mediadores. Sí, correcto. Pues muy bien. Aquí disfrutando de que está cambiando el clima en Madrid y que se puede pasear sin ir con 8 capas de abrigo. Eso está muy bien también. Gracias, Arturo, por venir, por estar con nosotros en este nuevo programa. Como sabéis, entonces me gusta siempre empezar el programa con una frase. Y hoy quería empezar con una frase de Stephen Covey que dice: la fuerza reside en las diferencias y no en las similitudes. Parece que nos suele gustar juntarnos y trabajar con gente que ve las cosas como las vemos, básicamente, que valoran lo mismo que nosotros y que tienen también objetivos similares. Y al final esto es bastante entendible porque es cómodo, ¿no? Es más fácil ponernos de acuerdo, avanzar, más fácil también porque estamos dentro de nuestra zona de confort. Pero si salimos de esta zona tan cómoda y nos ponemos a trabajar con personas que tienen otras perspectivas, que valoran otras cosas, otros temas, que tienen direcciones diferentes a las que tenemos, ahí empieza un reto. Yo hablo de reto porque ahí es cuando vamos a poder crecer, desarrollando, creo, nuevas habilidades, nuevas maneras de trabajar y nuevos conocimientos. Parece entonces que si empezamos a trabajar con personas diferentes, será ciertamente más difícil, pero aprenderemos más. Al final, si nos lo pensamos bien, tampoco es tan sorprendente. O sea, suelen ser las experiencias
más dolorosas que nos hacen aprender y crecer más. De ahí mi primera pregunta que me gustaría haceros es, además de la variedad dentro de un equipo, las diferencias que podemos encontrar, como lo dice Stephen Covey, ¿cuál sería para vosotros el primer criterio, el otro criterio clave para construir un equipo de trabajo eficiente, productivo? Bueno, por un lado, a mí me venía a la cabeza, estabas hablando de las diferencias, es decir, Sí. cuando estamos con un equipo de trabajo, estamos hablando con personas que cada una es distinta, con sus habilidades. Y recordaba la habilidad de saber coordinar el equipo. Yo no sé si tenéis en mente la película de Ben-Hur. Hay una escena cuando están empezando a entrenar los caballos, que están los 4 caballos blancos, que llega el Ben-Hur y le dice, oye, si ese caballo, en vez de en la parte interior, lo pones en la parte exterior, hace que todo funcione, no como 4 caballos, sino que funcione como todo un equipo, y todo un equipo vencedor. Con lo Sí. cual, tenemos que saber ver las diferencias de cada uno y cómo encaja cada uno en nuestro puzzle. Sí. Y luego la confianza. Es decir, y que va un poco, para mí, en el sentido de que trabajamos con personas y cada vez da la impresión de que todo está más deshumanizado. Es decir, en las empresas el proceso, y quien se salga del proceso y lo único que importa es el proceso, estacazo y fuera, porque no te integras en el equipo cuando igual lo que no te integras en el proceso. Igual hay que revisar los procesos. Y es esa humanización, es decir, que estamos trabajando con personas y que las personas sienten que son personas cuando van a trabajar, es decir, que no van a la guerra. Claro. También recuerdo una vez en una empresa que me comentaban que habían basado toda la estrategia de recursos humanos en la mera competitividad. Y entonces, como decían, que cada vez que alguien, era un despacho de abogados grande, que cada vez que a alguien le salía mal un asunto y tal, pues imagínate la mesa, la sala con 5 o 10 personas o 10 mesas, y que de repente alguien dice, fulano, ya me he enterado que te perdiste el caso de... Ya. Y que todo el mundo supiera los logros o los fracasos de cada uno. Claro. Y entonces yo pienso que hay que generar esa confianza y que cuando uno va a trabajar vaya a gusto al trabajo, es decir, que sepa que una competencia sana tiene que haber, porque eso ayuda a crecer, pero que no es una que es una competencia que no es para destrozar al de al lado. Sí, una competencia constructiva al final, que te hace crecer. Y que vas a trabajar a gusto. Que con gente con igual que luego a la salida te vas a tomar cañas. Exacto. Es decir, que puedas tener el grado de confianza entre las personas y que sepas que alguien, que el de al lado, oye, veo que tienes un problema, ¿me puedes ayudar? Sí. Y entonces yo creo que eso se está perdiendo. Ahora llamas a las grandes empresas y ya ni siquiera te atiende alguien de allí, sino que han contratado un call center para que tú dejes el aviso y alguien piensa si te responde o no te responde. Yeah. Eso me parece terrible. Bastante deshumanizados. Sí. Sí. Sí, bueno, tenemos, a veces hablamos de equipo cuando todavía no lo hay, ¿no? Es decir, para mí un equipo lo es si actúa como un equipo. Un grupo de profesionales sentados en el mismo sitio o con un mismo encargo no son un equipo. Tienen que acabar convirtiéndose en un equipo, ¿no? ¿Y cómo, precisamente? Bien, mira, apoyándome en la cita que decías de Covey, no deberían tener objetivos diferentes. Es decir, una de las cosas que deberían conseguir es ir hacia el mismo objetivo. Sí. Aunque en la cita yo creo que estaba puesto por motivadores diferentes. Es decir, una cosa que hace equipos cuando la gente se comprenden los unos a los otros. Y eso no ocurre de manera espontánea o sin esfuerzo. Ocurre con esfuerzo. Claro. Y hay dos facetas que tienen mucha relevancia. Una es el componente de la personalidad que determina tu motivación. No nos motivan a todos lo mismo. Por eso, objetivos personales, tenemos objetivos diferentes. Deberíamos encontrar todos el objetivo común de trabajo, el que nos hace estar juntos, pero entendiendo que cada uno tiene activalores distintos. Es decir, que tiene valores diferentes que le activan en distinto grado. Vale. Conocerse en ese plano ayuda a que la gente se entienda mucho mejor y se comunique con más eficacia. Vale. Y la otra dimensión estaría más en el plano de la conducta.
Yo, me lo habrás oído decir seguramente, David, veo a los equipos como un grupo que viaja en un globo aerostático. Entonces, el globo aerostático, para ascender y volar alto, necesita aire. Ajá. Necesita comportamientos aire, es decir, necesita comportamientos que le dan impulso. Ujú. Pues la empatía lo es. Un espíritu sociable y generoso, ¿no? Solidario. Un entorno social grato. También puesta en el foco, en los objetivos, como estábamos diciendo, ¿no? O la consciencia. Ujú. Lo que en la psicología clásica ha dicho siempre autorrealización, ¿no? La búsqueda de logro, la no satisfacción con cualquier cosa, ¿no? La búsqueda de excelencia. Todos esos son comportamientos que generan ascenso, aire para el equipo. Vale. Pero para que el globo suba, no solamente tiene que tener aire, tiene que evitar que haya demasiado lastre que le empuja para abajo. Ujú. Y los comportamientos lastre, si no eres consciente de ellos, tienden a adueñarse de la dinámica del equipo. Y ahí tenemos comportamientos de tipo estatus, Sí. que caen muchas veces en el autoritarismo o en las jerarquías, comportamientos perfeccionistas, elusivos de la responsabilidad, Ujú. comportamientos conformistas, complacientes. Esos comportamientos son lastre para el equipo. Entonces, si no se le ayuda al equipo a ser consciente de qué comportamientos les están lastrando y qué comportamientos habría que estimular para que sean impulso ascendente, probablemente con el equipo no estamos consiguiendo el rendimiento que buscamos. Claro, porque Y no por supuesto, conseguimos- sí. tampoco la satisfacción de los miembros del equipo. Y menos la autorrealización en este Exacto. caso. Precisamente me parece muy importante lo que dices de conocerse y conocer los valores del otro. O sea, yo lo hago mucho en talleres precisamente para crear cohesión en los equipos de trabajo y no es tan fácil al final, porque si lo pensamos, a veces ya nos cuesta un poco tener claro lo que son nuestros valores, imagínate los valores de los demás. No solo, sino que además estábamos hablando de valorar la diferencia. La Sí. primera diferencia que tenemos es que nosotros no somos iguales. Pero como humanos que somos y como está armado nuestro cerebro, tendemos a aplicarle a los demás los patrones que nos son familiares. Exacto. Entonces, lo que para mí es un valor tiene que ser para los demás en el mismo grado que para mí. Y si no, pues algo raro estará pasando, ¿no? No soy consciente. Entonces, le aplico a los demás esos mismos patrones. Total. Con lo cual no Totalmente. me pongo en su lugar, no aplico ningún mecanismo empático y no me comunico de manera eficiente. Y Claro. saltan chispas. Exacto. Además, como los valores son cosas positivas, nos cuesta entender cómo el otro no puede tener Claro. el mismo valor positivo que nosotros, ¿sabes? Lo que pasa es que hay muchos valores. Sí, y teniendo también en cuenta que la fuerza de nuestro equipo es la del más débil. Eso es lo que mide la fuerza de nuestro equipo, porque al final es lo que nos puede lastrar si no sabemos apoyar o empoderar a la persona que es más débil. Tenemos que saber detectarlo y ver cuáles son sus deficiencias y cómo podemos subsanarlas. Exacto. Sí. Que puede ser con un taller, con un curso, que acuda a un coach, de forma que tengamos un equipo homogéneo. Porque también cuando tenemos a alguien especialmente débil, empiezan a surgir tensiones. Es decir, yo trabajo más que que no quiere decir, porque igual el otro lo que trabaja igual es un poco más lento, que necesita más tiempo para reflexionar las cosas. Y entonces tenemos que ser conscientes tanto de las fortalezas como de las debilidades de las personas que tenemos en nuestro equipo. Totalmente, totalmente. Sí, ver cómo ajustarnos para que los más débiles, como dices, pues se sientan cómodos y puedan aportar también al final, porque si no, si no aportan, pues van a quitar al equipo. Y eso también muy importante lo que decíais sobre estos comportamientos lastres, o sea, lo que precisamente nos tiraría al equipo hacia abajo. ¿Tenéis en mente algunos errores típicos que suelen cometer o que habéis visto que cometen las empresas y que tienden a separar o a dividir los equipos de trabajo? Precisamente, ya mencionaste algunos. Pero... Bueno, Arturo ha mencionado uno que es un clásico, ¿no? Y es estimular poniendo objetivos contradictorios y competitivos a la gente. Sí. Estás estimulando la competitividad que genera comportamientos confrontados. Entonces, los comportamientos confrontados son claramente lastre. Entonces, necesitamos que esos comportamientos aminoren. Pero Sí. si la política de la compañía es premiar y castigar, en lugar de estimular el apoyo, cada uno se dedicará a lo suyo. Entonces, ese eslabón débil, nadie en el equipo va a poner foco en fortalecerlo. Claro. ¿Por qué? Pues porque yo no colaboro, no digo yo,
El humano no colabora si no ve un beneficio en colaborar. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar entornos que estimulen la colaboración. Exacto. Y tener este beneficio positivo al final. Exacto. Y no negativo, diciendo tengo que trabajar porque si no me van a castigar o me van a penalizar. De hecho, por ejemplo, otro comportamiento clásico en el que se cae con mucha facilidad es el perfeccionismo, que socialmente está muy bien valorado y en cambio es patológico. Entonces, es el mejor defecto que decimos en es el mejor defecto, ¿no? Sí. Es el defecto mejor visto, Exacto. pero es absolutamente demoledor para muchos equipos, porque les lleva a la parálisis, les lleva a la ineficiencia y les lleva a una insatisfacción individual y colectiva brutal. Entonces, bueno, hay movimientos como el agilismo que te dice mejor hecho que perfecto, ¿no? Es decir, no busques la perfección, ve avanzando, Exacto. irás haciendo las cosas mejor cada vez. Sí. Pero si siempre vas buscando el top del rendimiento, probablemente esa ansiedad te va a impedir conseguirlo. Exacto. O te puede incluso bloquear a la hora de actuar. Hay personas muy perfeccionistas que prefieren esperar antes de actuar y entonces Claro. eso bloquea y no permite avanzar al final. Arturo, ¿te vienen algunos errores más que A mí, por ejemplo, que cometen? se me ocurre otro, el querer suplir uno mismo la falta de acción de los demás. Vale. O las deficiencias de los demás, bueno, esto no puede, y hay gente del equipo que lo quiere hacer todo, quiere suplirlo todo, y para mí va generando, por un lado, aparte de que el estrés, el que todo lo quiere hacer, el hundimiento de la persona que ve que no le dejan desarrollar su espacio o que no lo hace. Con lo cual, eso te rompe por completo la cohesión del equipo. Es decir, hay que decir, oye, tú haz lo tuyo, tú frena, si hay que hacer alguna hora más o que apoyes en algún trabajo, apóyalo, pero deja que los demás ocupen su espacio. Y Sí. después a hablar con esa persona, a ver qué problemas tiene para ponerse al nivel de rendimiento del equipo. Vale. Sí. Entonces, habrá que ver si son problemas, yo que sé, o familiares o que simplemente no está en el sitio adecuado. Claro. Ahí hay un debate también sobre cuánto de lo personal tiene que entrar en el ámbito profesional, ¿no? Yo tengo que ser amigo de todas las personas Claro. con las que trabajo o no. Bueno, yo diría es mejor ser amigos, ¿no? Quiero decir, Bueno, con las no pasa horas que nada. pasamos O sea, allá, sí, tampoco mejor. pasaría nada porque lo fuéramos. No obstante, tampoco es obligatorio hacerte amigos en todos los sitios y que todo el mundo te quiera muchísimo. Pues entonces caerás en otro No, yo comportamiento creo que es quedarse complaciente. en el nivel de compañeros. Luego uno puede tener sus Claro. amigos, pero de compañeros, es decir, gente con un objetivo común y que va hacia Y que se respaldan, y y que que, se se respaldan, apoyan, y que si y tiene que un arriman el problema- hombro. Exacto. Exacto. Sí, llevarse bien no significa necesariamente ser amigo, ¿no? Al final... Y aún así, está bien intentarlo. Quiero decir, el generar un conocimiento en el plano personal, no ser tan, no sé cómo decir, no poner una coraza o una distancia tan grande con respecto a los demás, ¿no? Mostrar alguna vulnerabilidad tuya también. Y dejarte conocer en otros planos. Puede ser tremendamente positivo. Claro. Es que imagínate, estás con personas con las que estás 10 o 12 veces al día. Es decir, yo ahora no porque trabajo más solo, pero sí que he trabajado con equipos de trabajo, he sido coordinador de tiempo libre y me pasaba el día coordinando equipos de trabajo para que funcionaran y ya había días que decir, no es que hablo estoy más tiempo contigo y hablo más hablo más contigo que con mi mujer o con mi... Claro. O con mi pareja, es que aquí en otros sitios no, pero aquí está la moda de que si no estás, aunque no hagas nada, pero si no estás 12 horas en la oficina, no sirves para nada o no estás al nivel de los demás, pues con una persona con la que estás 12 horas al día, más la hora de comida y demás, estás mucho más tiempo que con tus amigos o con tu pareja. Entonces, si ese como poco no es agradable, no digo que sea bueno, pero que estés más o menos agradable, eso se convierte en un infierno, eso destroza cualquier... Claro, totalmente. Además, hablamos antes de la empatía. Si quiero optimizar
el rendimiento del equipo, tengo que tener alguna empatía porque tengo que conocer sus valores y no concibo la empatía dentro de un equipo si no hay un vínculo personal, que no sea solo profesional. O sea, es muy difícil, ¿no? Al final Al menos es que necesariamente, conocerte. salvo que seas una teleoperadora que te meten en un cajón así y te tiran las 12 horas así delante de un teléfono, estás en una sala abierta con una persona enfrente, otra a tu derecha, otra a tu izquierda, que la vas a ver durante 12 horas. Exacto. Es decir, la mitad del día. Fijaos que además habéis mencionado, Arturo comentaba el tema de la confianza. Pero la confianza no surge espontáneamente, también hay que construirla y cuesta. Yo, si me permites, David, me das un momentito, cuento una historia. Cuéntanos. Lo que pasa es que esta historia tiene casi 20 años ya, pero a mí me encargaron poner en marcha un área, un departamento, cuando me incorporé a Atlante, la empresa de Indra para negocio electrónico, allá por el año 2000. Vale. Y partíamos de cero, porque era una práctica, la de contenido y usabilidad, lo que hoy en día se denomina UX, Experience, la experiencia de usuario, y no había personal, no había profesionales y casi no había práctica ni se esperaba de nadie que hiciera eso, ¿no? Vale. Y lo tuve que montar de cero. Lo primero tuve que incorporar gente al equipo. Había 2 personas ya que hacían cosas de ese tipo, pero era insuficiente, claro, para poder montar el departamento. Me encontré con que después del proceso de selección éramos 7 personas. Vale. Que teníamos que empezar a trabajar de manera inmediata en múltiples proyectos a la vez, en múltiples ofertas a la vez, y tendríamos que generar unas sinergias y una capacidad de trabajo conjunto increíbles. Imposible en personas que no se conocían entre sí. Vale. Y yo dije, si no consigo que ganen algo de confianza en el plano personal, no van a funcionar como un equipo. Y me los llevé un fin de semana, el primer fin de semana que pudimos, dijimos, venga, nos vamos a una casa de turismo rural. Y no vamos a hablar de trabajo. Vamos a hacer actividades, cada uno que defina una actividad para proponerle a los demás. Muy bien. Y vamos a conocernos, vamos a ir a hacer la compra, vamos a cocinar juntos, vamos a comer juntos, vamos a pasear y vamos a hacer actividades que nos propongamos nosotros mismos, ¿no? Muy bien. Entonces hubo una persona que es biólogo y nos llevó a unas buitreras a ver con un telescopio, a ver a los buitres. Otra persona nos hizo hacer un taller de cocina. Yo les llevé a ver una iglesia románica. Fuimos a Sepúlveda, en Segovia. Entonces, ese fin de semana hizo que la gente bajara las barreras de ¿y este nuevo quién es? ¿O estos de dónde vienen? ¿Cuál es mi posición aquí? ¿Cómo encuentro yo mi hueco? Ya. Y que bajaran esas barreras y empezaran a conocerse en el plano personal. Sin título profesional. Sin título y sin condicionantes, ¿no? Muy bien. La verdad es que funcionó a las mil maravillas, porque aunque ese departamento ya es otra cosa en Indra, nosotros seguimos siendo amigos. Quiero decir, hay un montón de gente con la que yo mantengo contacto y algunos, aunque ya no lo mantengo, sé que si tiro de teléfono, van a estar. Van a estar. Sí. Y si ellos tiraran hacia mí, también yo voy a estar. Es decir, se generaron vínculos mucho más allá del trabajo. Y no quiero decir que en los años de trabajo como equipo no hubiera dificultades. Pero yo no encontré otra manera para generar equipo en tan poco tiempo. Porque yo no me podía permitir que se cristalizara el equipo en un par de años. Yo no tenía un par de años, no tenía un par de semanas. Tenía que ser ya. ¿Y cómo viste entonces en cuanto a consecuencias sobre los resultados concretamente? ¿Cómo viste que eso afectó positivamente la rentabilidad? El espíritu colaborativo era imprescindible, porque al no ser un equipo muy numeroso y estar en múltiples proyectos a la vez, eran proyectos grandes además. O sea, pues la web corporativa y comercial de Mitsubishi Motors en España no era poca cosa, y la intranet de Caja Madrid tampoco. Pero es que además ellos tenían que ser intercambiables, porque su rol no era de permanencia en un proyecto todo el tiempo, durante todo el proyecto. Entraban, salían, y yo había veces tenía que decirle a alguien, oye, vete tú a esta actividad en este cliente. Tenía que ser posible que hoy trabajaran de forma intercambiable, de forma homogénea y sin que hubiera recelos, ¿no? Claro. Y eso obviamente redundó en resultado para la compañía. Muy bien, muy bien. Pues eso es una primera solución. Querías añadir algo, ¿no? Sí, no, decía lo de la confianza. Yo creo que la medida es si yo puedo preguntarle al de la mesa de al lado que me eche una mano sin temor a que eso lo va a utilizar en mi contra.
Claro. O que lo va a utilizar para ascender por encima mía. Otra muestra Es de decir, confianza. Eso es lo que da la medida de si estás ante un equipo o ante un grupo de, como tú decías, de profesionales que compiten por estar ahí. El otro lado de esa misma confianza es cuando alguien está dispuesto a reconocer que no sabe algo o que necesita ayuda. Porque si hay un entorno competitivo, un entorno agresivo, la gente se guarda mucho de reconocer carencias o necesidades. Entonces ahí también lo ves. Cuando alguien reconoce una limitación o una necesidad de apoyo, ahí hay confianza. Y porque además, si no, no lo haría. Y además eso quita la autenticidad, porque no somos nosotros, no nos dejamos ver como nosotros con nuestras debilidades o nuestra falta de conocimiento, y eso crea alejamiento. Entonces estamos en este círculo vicioso de que si hay alejamiento, pues entonces no hay empatía y no hay cohesión de equipo. Y de la otra forma es cuando dejas de tener un grupo de personas y equipo. En mediación decimos, hay un momento ya que cuando has discutido, han empezado a desaparecer las diferencias, empiezas a notar que la gente empieza a colaborar por sí sola en la búsqueda de una solución. Lo mismo ocurre en los equipos de personas. Sí. Y entonces cuando la gente empieza a colaborar, se acaban encontrando soluciones y la cosa va sola. Claro. Y encontrando las soluciones juntos. Muy bien. ¿Cómo hacer, según vosotros, para que las personas se sientan cómodas trabajando con personas diferentes? Porque también si nos ponemos en la piel de alguien que tiene que entrar sí o sí con un equipo de trabajo, obviamente no solemos poder, digamos, elegir las personas con quien vamos a trabajar. ¿Cómo hacer para que haya este acercamiento entre personas cuando precisamente sientes mucha diferencia? ¿Sabes? Sin ser tú el líder, sino formando parte de este equipo diverso. Bueno, yo creo que hay que fomentar ese conocimiento mutuo. Es decir, la diferencia normalmente se considera una amenaza o una distorsión cuando está rodeada de una espesa niebla de desconocimiento. Lo que hay que hacer es poner en evidencia las diferencias, ¿no? Y es poner en evidencia esas diferencias entrando a conocer los valores que comentábamos antes, esos valores que nos activan. ¿Por qué yo siempre estoy preocupado por tener la verificación de cada cosa y a esta otra persona no le importa en absoluto? Totalmente. Entonces, empezar por ahí, ¿no? Y luego también hay un elemento importante, lo decías tú antes, y muchas veces ocurre en procesos de reclutamiento, ¿no? De incorporación de personas al equipo. Y es que normalmente incorporas a personas, el que tiene la decisión de incorporar tiende a incorporar a personas que son como él o como ella. Porque se sienten cómodos con mucha facilidad. Claro. Digo, Entienden mucho más fácilmente. Una vez me lo dijo un compañero, he estado con un entrevistado, es que me he sentido comodísimo. Digo, sí, además yo a esa persona la conozco. Digo, si es que es tu clon, ¿cómo no te vas a sentir cómodo? Pero seguro que necesitas a alguien que piense como tú o necesitas a alguien que piense diferente. Necesitas introducir diferencias lingüísticas, culturales, de enfoque. Uno de los problemas que tuve yo cuando recluté aquel equipo es que el Departamento de Recursos Humanos me pedía que definiera exactamente qué titulaciones pedía. Y yo digo, pues que me sirve cualquier persona que tiene una titulación superior, porque sí es verdad que necesito un nivel educativo alto, pero es que yo no voy a prejuzgar qué tiene, porque para lo que va a hacer aquí, y de hecho había una persona de Bellas Artes, había un historiador, había un periodista, un psicólogo, el biólogo que te estaba diciendo antes. Sí. Es decir, Fíjate, era un equipo, pero la tienes que buscar, la tienes que fomentar y la tienes que estimular dentro del equipo. Claro, y tienes que trabajar este acercamiento precisamente porque partimos de una diferencia un equipo grande. con muchos puntos de vista sobre las cosas. Claro. Científico, artístico. Lo cual generará discrepancia. Sí. Y el otro problema es cómo manejo yo la discrepancia. Y la falta de entendimiento. ¿Se convierte en un conflicto insalvable o se convierte en una oportunidad para generar enfoques diferentes, soluciones mucho más ricas, compatibilizar perspectivas muy distintas? Yo que me dedico bastante al design thinking, el pensamiento de diseño estimula la divergencia y la diversidad. Sin diversidad estás perdido. Eso recuerdo en el colegio mayor con el que estudiaba,
que los de letras, por así decirlo, no podían con los ingenieros, es decir, no los entendían en la forma de... Y pasaba al revés. Que no se entiendan seguro, pero que no se necesitan, no, es otra cosa. Y la forma de trabajar que tenían unos y otros. Sí. Con lo cual, es necesario que el líder del equipo sepa manejar esa... Y sacar de cada uno lo que necesita. Exacto. Pues sí. Sí. Como decían creo que el libro es El Principio de Peter, había un principio, si tienes una cosa muy difícil, dáselo a un vago que seguro que encuentra la manera de hacerlo más fácil. Con lo cual, incluso una persona que consideras vago pues puede tener sus virtudes. Claro, seguro. Virtudes todos. Si nos ponemos ahora en la piel de una persona, digamos, más negativa, aunque las personas negativas no se reconocen siempre como negativas, sino realistas, ya que las emociones se contagian, las positivas y las negativas, y aún más rápidamente en un grupo de trabajo. ¿Cómo actuar para detener esta epidemia de negativismo antes de que empiece a afectar los resultados? ¿Tenéis algunas...? Cambia la decoración de la oficina en tonos más alegres, a ver si la alegras. Podemos empezar con esto, por ejemplo. ¿No has visto ahora las oficinas todas blanquitas con jardines verticales y zonas así muy amplias que están poniendo en... Sí, es verdad, está muy de moda. Uno entra así, ya entra con más ánimo de las oficinas oscuras de los años 60, así mucho color madera, nodal. Sí, verdad. ¿Algunas otras ideas os vienen? Hombre, yo estimularía entrar a analizar tanto desde el punto de vista racional como desde el punto de vista emocional cuáles son las causas de ese componente negativo, ¿no? Es decir, ¿qué nos hace sentir negativos? Y hacerlo de manera abierta. O sea, sin ningún tipo de... Pero claro, para eso hay que ir construyendo confianza, ¿no? Pero que la gente se abra y analizarlo. Intentar trabajar de forma conjunta en la identificación y, si me apuras, hasta el etiquetado, ¿no? Es decir, darle nombre a esa negatividad, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos mal, o que nos hace sentirnos incapaces, o que nos hace sentirnos derrotistas, o... que da igual lo que hagamos, que no va a tener ningún impacto ni ningún... Bueno, ya estamos avanzando. Entonces, se trata de ir explorando opciones para ver si somos capaces de ponerle nombre a eso que nos está pasando, ¿no? Sí, exacto. Sería, para mí, yo lo llamo como pasar de la conducta al pensamiento, identificar, profundizar. O sea, no es solo que actúa de manera negativa o que habla de manera negativa, pero cuál es la perspectiva que tiene, por qué está pensando de su situación para que acabe actuando así. Para luego volver otra vez al comportamiento. Es decir, ¿y ahora qué? Claro, para poder identificar el problema de origen y luego intentar cambiarlo y la conducta cambiará naturalmente. Lo que ocurre es que este tipo de cosas en muchas organizaciones se sigue haciendo de manera excesivamente formal, como un proceso muy formal. Y entonces la gente no se abre. Lo que tienes que hacer es cambiar de entorno. Sí. Incluso a veces salir de la oficina. Sí. O sea, pues vete al parque más cercano que hay al lado. Sí, tómate un café. Pues tómate un café. O sea, y intenta trabajar eso de una manera en la que la presión, que el clima visual incluso, ¿no? El mobiliario. Sí, el contexto. El contexto se te adhiere de tal manera, ¿no? Sácalo de ese ámbito, trabájalo de manera más informal y provoca que la gente haga explícito qué es ese malestar. Porque si no, va a seguir ahí y no va... Claro, si no conocemos el problema de fondo, no lo podemos tratar. Yo siempre recuerdo, había una campaña hace mucho tiempo de un tema de violencia de género, pero muy antigua, que aparecía una mano, y entonces ahí había un problema, no me acuerdo bien qué era, y decía, pon la mano, verás a qué hora no existe el problema. Es decir, no ocultar el problema. Los mediadores a veces utilizamos la palabra registrarse. Una vez que uno termina, ver a sí mismo y cuál es el origen del problema. A veces son temas de esto y no nos damos cuenta. Es decir, tenemos que pensar cuál es lo que nos está llevando a esa negatividad. Si es un problema con el equipo, habrá que exponerlo. Y creo que exponerlo dentro del equipo. Ahí incluso entramos también los mediadores, es decir,
el, creamos el clima adecuado para que la gente pueda hablar de sus conflictos, por qué surge ese conflicto, y intentar que entre todos buscar una solución al conflicto. Hay veces que es una tontería, como uno decir que no le esperó, que tenía prisa, lo vio en la parada del autobús y no paró para decirle que si le ayudaba o le llevaba. Y a partir de ahí, pues fíjate cómo es, y se empezó a generar un conflicto muy tonto. Pues empieza por uno muy tonto y al final acabas con un problema que te puede destrozar la productividad del equipo. Y entonces, si el problema lo tenemos con el equipo, con el trabajo, tendremos que solucionarlo dentro del equipo. Sí. Y entonces hay que saber buscar cuáles son los cauces. Sí. Te puede servir un coach, te puede servir, no sé si en el equipo en recursos humanos tienen equipos de psicólogos para esto, o si no, y si no, pues una de las opciones es la mediación. En la mediación, en un ambiente de confidencialidad total, porque que también la empresa tiene que respetar esa confidencialidad que se produce dentro de la mediación. En ese ambiente de confidencialidad y de confianza, la gente se atreve a hablar, y una vez que hablas y pones los problemas, le puedes poner solución. ¿Y cómo creas este ambiente de confianza? Hablabas de este clima, este contexto, para que la gente pueda empezar a hablar de estos problemas que inicialmente pueden ser una tontería. Pues ya tenemos que ver a qué problema nos enfrentamos. En principio, lo primero que solemos tener es reuniones con cada una de las partes implicadas, que nos vayan contando cuál es el problema, y sabiendo que de lo que se habla es confidencial. Claro. Y después vamos teniendo reuniones con unos y con otros, incluso si el equipo está preparado, una reunión conjunta donde la gente pueda hablar. Es decir, o en aquel ejemplo, no, pues mira, es que ese día iba tan rápido porque tenía que llevar a mi hermano al hospital y se me hacía tarde que, oye, perdona que no te esperé y no te dije que vinieras conmigo. Igual el otro no sabe eso y piensa que es que por algún pequeño roce, una mirada, pues piensa que le estaba haciendo una faena y que ya no contaba con él. Totalmente, sí, al final es generar este ambiente para que la gente empiece a hablar, y luego, ¿no? pues con las herramientas de hacer uno en los otros, pues hacerle reflexionar, parafrasear las conductas de unos y otros y las expresiones, para que se cree el ambiente de confianza que te permite buscar soluciones. Muy bien. Perfecto. Vale, hablando de mediación, tenemos en conexión a Elena Baixauli, que es también entonces mediadora, psicóloga, escritora, speaker. Elena, ¿estás con nosotros? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, encantadísima de que pueda compartir alguna experiencia con vosotros. Pues nosotros también, estamos aquí pendientes de escucharte. Hola Elena, un saludo, soy José Ochoa, ¿cómo estás? Hola José, un saludo, creo que estaba escuchando también a Arturo. Hola, exacto, sí. Arturo está aquí también. Muy bien, Elena, ¿cómo estás? Pues la verdad, enamorada, no puedo estar de otra manera, porque es el día de San Valentín, así que pues es muy bien, muy contenta y con ganas de poder compartir y aprender de vosotros, que siempre uno aprende mucho. Muy bien, pues muchas gracias, Elena, por estar con nosotros. Y entonces nosotros también queremos aprender de ti. Y te quería hacer entonces esta pregunta, como hoy el tema del programa en la mente del ejecutivo es la cohesión dentro de los equipos. Tú como psicóloga y mediadora, ¿qué recomendarías a los líderes de equipo para optimizar esta cohesión a corto y a largo plazo? Para optimizar al final el bienestar de los empleados y la rentabilidad al final. Bueno, pues es una muy buena pregunta, David. Las últimas investigaciones científicas en las cuales estamos trabajando, estamos poniendo el foco de atención en lo importante que es trabajar con los valores de los equipos. Porque hablando de mediación, sabemos que podemos mediar y podemos llegar a cambiar creencias, pensamientos, opiniones que podamos tener,
pero lo que sí que sabemos que es innegociable son los valores que tenemos como persona. Sí. Por tanto, entendemos que es muy importante a la hora de buscar esa conexión entre distintas personas, compañeros de equipo, el que comparta los mismos valores, porque no compartir las mismas creencias no es ningún problema porque uno lo puede llegar a modificar, pero el no compartir ese tipo de valores que para nosotros son importantes, que son, como digo, como grandes pilares que sustentan nuestra casa, va a ser más difícil que podamos llegar a acuerdos y, por tanto, pues que tengamos esa optimización del equipo que estamos buscando. Vale, muy bien. ¿Cómo tú tienes algunas, desde tu experiencia, desde tu experiencia de mediadora, por ejemplo, has usado algunas técnicas específicas para ayudar a las personas precisamente a que compartan sus valores, a que se puedan abrir? Básicamente nosotros trabajamos con equipos diálogos apreciativos. Lo que hacemos es trabajar desde la parte positiva. Tiene que ver con Cooper Ryder, que era un psicólogo de psicología positiva, una de las primeras personas que introduce la psicología positiva, que él partía del supuesto que de lo negativo sale negativo y que, por tanto, si lo que queremos es buscar soluciones a los distintos problemas, tenemos que empezar partiendo de un pensamiento de tipo positivo. Vale. Con lo cual, a través del diálogo apreciativo partimos de los sueños, de cuál sería el equipo ideal que nosotros podemos soñar, y de ahí vamos bajando escalones. ¿Qué teníamos en el pasado, que no tenemos ahora, pero que sí que funcionaba antes bien? ¿Qué podríamos tener de cara al futuro para mejorar esa optimización que estamos comentando y el rendimiento del equipo? Así como mejorar también el bienestar, evidentemente, de todos los miembros del mismo. Y a partir de ahí, pues vamos a ver lo que debería de ser, lo que podría ser, y eso lo hacemos a través finalmente de un diálogo de qué es lo que estamos dispuestos a mejorar. Claro. Y luego lo que hacemos con los valores es evaluar cuáles son los valores utilizando pues cuestionarios científicos validados al respecto para poder de alguna manera cuantificar también y determinar cómo optimizar esos equipos. Perfecto, genial. Sí, y me parece muy interesante y también es lo que usamos también desde el coaching, tener muy claro la situación ideal, ¿no? Al final que queremos tener en cuanto a la relación y la cohesión de equipos, para de ahí pues ver lo que nos falta para llegar a esta situación y ver un poco los cambios de pensamientos o de acción que podemos empezar a implementar, ¿verdad? Claro, partimos de ese sueño, lo que tú estás comentando de cuál es el ideal. Luego pasamos a lo que debería de ser para finalmente contar con los recursos que tenemos y ver con cuáles más podemos contar para, a través de ese diálogo entre los diferentes miembros del equipo y a veces pues interactuando también con otros organismos dentro de la organización, otros departamentos quizás también que puedan incluso mejorar el funcionamiento de estos equipos de alto rendimiento, pues podamos ver cómo solucionar de la mejor manera posible a través, como estamos diciendo, del diálogo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Elena. ¿Tenéis preguntas a Elena sobre el tema? ¿Todo claro? Todo claro. Es que Elena es tan precisa con el proceso, nos lo ha dejado tan clarito. Exacto. Desde que está Pues enamorada muchísimas gracias. Se pronuncia con una claridad impresionante. Ya ves. Pues gracias, Elena. ¿Dónde te podemos encontrar si queremos contactarte y saber aún más del tema? Bueno, pues sabemos que también tienes tu programa aquí en Click Radio TV, Mediando con Elena. Me podéis encontrar en Mediando con Elena los miércoles a las 3 de la tarde, ya no a las 2, hemos cambiado de franja horaria, ahora estamos a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Y me podéis encontrar en las redes sociales, buscando mi nombre y apellidos, me podéis encontrar en cualquier red social. Muy bien. Pues muchas gracias, Elena, por tu participación y tu aportación, y te digo hasta pronto, ¿vale? Gracias a vosotros y enhorabuena por el excelente programa. Gracias, Elena, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Elena. Un abrazo, hasta luego, adiós. Hasta luego. Muy bien. Justo, si me permites, David, justo lo que comentaba Elena para ese proceso. Sí. Y para cualquier líder que asume la responsabilidad o cualquier ejecutivo que quiere emprender ese tipo de reto con un equipo,
he estado trabajando yo los últimos años desarrollando un pequeño instrumento que son unas cartas, un conjunto de 60 cartas que se llaman las wash cards. Wash es la onomatopeya para el aire caliente del equipo. Vale. Wash. Lo haces muy bien. Que lo hago bien. Lo haces bien. Lo he ensayado mucho. Eso yo. ¿Y cómo funcionan estas Pues cartas? esas Cuéntame. cartas son precisamente para diseñar dinámicas que permitan hacer el tipo de actividad que comentaba Elena. A veces Vale. los coaches o los mediadores o los facilitadores de procesos o los propios líderes y ejecutivos tienen la dificultad de ampliar su paleta de intervención. Es decir, ¿y ahora cómo hago yo para sacar este tema y que realmente salgan cosas interesantes? Pues muchas Vale. veces generando dinámicas lúdicas, dinámicas de juego, provocadas por a veces la aleatoriedad y otras veces la selección, ¿no? Entonces son un conjunto de cartas que permiten manejar ese tipo de dinámicas. Y además esta semana sale la campaña de crowdfunding, es decir, todos os podéis convertir en mecenas de las wash cards Vale. a través de la plataforma Verkami. Vale, ¿y cómo lo hacemos concretamente para encontrar esta Bueno, hay plataforma? muchas vías para llegar, pero el camino más rápido es joseochoa.com. Allí nos lo explica todo. Claro, porque Vale. allí lo he puesto para que sea muy fácil de encontrar. Genial. Y necesito que me apoyéis porque en esto del crowdfunding, si no hay suficientes apoyos, pues el proyecto no sale. Entonces yo quiero que Exacto. salga, Vale, lo queremos también. pero valdrá la Iremos pena. a ver. Muy bien, José. Una última pregunta. Quería saber, en cuanto a cohesión de equipos, hay un tema que también a veces podemos tener en mente en las empresas, es el sistema de incentivos grupales. ¿Qué pensáis de eso? Al final, ¿motiva o puede estresar? Puede motivar, y de hecho yo he visto algún ejemplo de alta motivación cuando le pides al equipo que sean ellos los que decidan cómo van a ser esa distribución. Eso es un buen punto, sí. Que Y ellos eso decidan es altamente de motivado. los objetivos. Sí. No está exento de fricción, quiero decir, no tiene por qué haber una opinión unánime desde el principio. Una negociación. Pero esa búsqueda de una fórmula, de un mecanismo que satisfaga a todos y que todos lo perciban como equitativo, me parece que puede ser muy interesante. Pensamos que siempre se lo tenemos que dar hecho a los equipos. ¿Por qué? Claro. Además te involucras más cuando tú también has participado en tu propio Así objetivo, en la definición de tu propio objetivo. Arturo, ¿algo que quieres añadir? No, Aquí. yo creo que lo de los incentivos es fundamental. A fin de cuentas, somos humanos y también la parte animal, ¿no? La zanahoria adelante para que ande. La cuestión es lo que decías, es decir, que sean equitativos, es decir, que sean objetivos alcanzables, porque si no, es decir, si sé que no voy a alcanzar, ¿para qué me voy a esforzar? Totalmente. Y que sean justos y que la gente los vea equitativos. O sea, si tienes diversos grados de incentivos, que la gente perciba que sean justos, es decir, que no generen desigualdad. Totalmente. Alcanzados, realistas, equitativos Sí. Conocí una organización, y acordados. sí, que el acuerdo consistía en lo siguiente. Para estimular la caída de los silos en los que estaban trabajando la organización, el 40% de los incentivos se les asignaba a otro equipo. Es decir, el 60% es para nosotros, el 40% es para otro equipo con el que nos hemos sentido a gusto trabajando. Y eso lo tenían que hacer todos los equipos. Entonces, el equipo que realmente era percibido de manera más generalizada como colaborativo, se veía incentivado. Con lo cual, indirectamente estás incentivando la colaboración. Totalmente. Porque son tus compañeros los que están reconociendo. No soy yo un juez externo. Son tus compañeros los que están valorando que este equipo es particularmente colaborativo. Y parece más realista también. Sí. Más equitativo. Sí. Muy bien. Estamos a punto de cerrar el programa, entonces me gustaría preguntaros a los dos qué sacáis de esta discusión de hoy y también dónde os podemos encontrar para los oyentes que quieren saber más de vosotros. Arturo.
Yo creo que lo que hay que sacar, o por lo menos lo que he querido transmitir, es que hay que pensar en positivo, no la psicología positiva, porque Sí, eso lo que decía Elena también. Sí. nos ayuda a avanzar y a afrontar los problemas con la fuerza suficiente como para poder darle respuesta. Y me podéis encontrar en AOH Mediadores, es decir, la página web es mediacionmercantil.org. Muy bien. Y allí pues estamos. Muy bien, gracias Arturo por estar con nosotros hoy, De nada. por compartir sobre este tema. José, ¿dónde te podemos encontrar? Pues ya os he dicho, bueno, en LinkedIn ahí estoy activo, hiperactivo casi. Y en jose8a.com, y a partir de ahí se puede encontrar canal de YouTube y demás. Y para mí la clave está precisamente en lo que hemos comentado de construir la confianza. Construir la confianza, sí, que está la base, esta cohesión. Muy bien, pues muchas gracias. Hoy hemos hablado de muchos temas relacionados con la cohesión de la cohesión de los equipos de trabajo. Hemos hablado de la importancia de la variedad en las personas que componen un equipo de trabajo, de los errores que dividen los equipos en las empresas, de cómo crear este acercamiento en los profesionales para optimizar este trabajo en equipo, de cómo hacer frente a una persona negativa y de las habilidades al final que tenemos que desarrollar como líder para crear y mantener esta consolidación en los equipos de trabajo. Ha sido un placer y nos veremos ahora en 2 semanas en Click Radio TV para el siguiente programa En la mente del ejecutivo. Hablaremos esta vez de la negociación en un ambiente profesional para saber convencer y llegar a nuestros objetivos. Cómo negociar con éxito será el próximo tema en la mente del ejecutivo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Imagínate que pudieras entender cómo piensan y actúan los ejecutivos de alto rendimiento para saber cómo crean impacto, cómo motivan, cómo lideran tantas misiones en condiciones estresantes. En Click Radio TV, entremos en la mente del ejecutivo para descubrir las claves del éxito profesional. Un programa original creado y presentado por David Potni, coach ejecutivo, experto en mejora de carreras, profesor de habilidades directivas y conferenciante. Hablaremos de las habilidades imprescindibles que debe tener el ejecutivo eficiente, de cómo desarrollar una mente de líder y de los pasos para integrar conductas más fluidas y productivas con el coaching profesional. Nos vemos pronto en La Mente del Ejecutivo, el programa de radio y televisión para los ejecutivos de mente inquieta.